Bienvenidos, hermanos, una vez más a este estudio de evangelismo avanzado. Y quiero iniciar invitándoles a orar conmigo para dar gracias a Dios por este momento de estudios que vamos a realizar. Oremos entonces. Oh Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por esta mañana y te damos las gracias por este momento de estar consagrados a tu ministerio. Y gracias, oh Padre, por la oportunidad que tú nos das de poder ser usados como instrumentos tuyos para desarrollar esta lección. Ayúdanos, oh Padre, a presentar tu palabra. Ayúdanos, oh Padre, a alimentarnos como debe de ser. Te ruego por los hermanos que están llevando estos estudios, donde quiera que ellos se encuentren, te pido, oh Padre, que tú los bendigas. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo suplicamos. Amén. Muy bien, en esta mañana quiero compartir con ustedes el tema de la oración y el poder. Dice, hermanos, que el ministerio de Jesús no fue un ministerio sin oración. Muy por el contrario, el ministerio de Jesús fue un ministerio saturado de oración. Es cierto que diríamos que en el evangelismo, en la Gran Comisión, no encontramos el mandato de orar. Pero sí podemos decir que detrás del evangelismo se encuentra la oración. Es por eso que Jesús recomendó a sus discípulos a orar siempre y no desmayar. En Lucas capítulo 18, en el versículo 1, Jesús les dice a sus discípulos, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, nuestro Señor lo ilustra con la parábola del juez injusto. ¿Por qué? Porque es necesario que dentro de nuestro evangelismo tengamos que reconocer el respaldo de la oración en nuestras vidas, tanto como iglesia como también como individuos. De tal manera que esto nos ayude a tener un evangelismo eficaz. Recordemos que Jesús, su ministerio estuvo saturado de la oración. Él constantemente acudía a lugares lejanos, retirados, para estar a solas y poder comunicarse con su Padre. Si Jesús tuvo un ministerio excelente, con éxito, también nosotros podemos tener esta misma clase de ministerio con éxito, ¿no? De tal manera que necesitamos recurrir entonces a la oración. Por eso he puesto aquí la oración y el poder. Para poder testificar y ganar almas, necesitamos reconocer la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos pedir la dirección divina para nuestro trabajo que vamos a realizar, para que Dios pueda guiarnos a las personas que están esperándonos, a las personas que se encuentran en grandes necesidades de problemas espirituales por causa del pecado. Entonces, vamos a definir lo que significa la oración. Vamos a definirlo. El diccionario de la Real Academia Española nos dice, hermanos, que la oración es una humilde y sincera petición, ruego y súplica a Dios. De tal manera que usted puede entender algo de lo que he mencionado, ¿no? También el diccionario nos dice que es una expresión en alabanza, agradecimiento y reconocimiento
confesando nuestros pecados a Dios. De tal manera que con estas pautas que el diccionario nos presenta, entonces yo quiero que usted aprenda esto acerca de la definición de la oración en forma práctica, ¿no? En una forma muy práctica. La oración es un gran privilegio concedido por Dios a la humanidad, a través del cual el hombre puede comunicarse con Él. Eso es entonces la oración, ¿no? Es un gran privilegio concedido por Dios a la humanidad, a través del cual el hombre puede comunicarse con Él. Espero que usted me esté entendiendo y tome nota del significado de la oración. Es un gran privilegio concedido por Dios a la humanidad, a través del cual el hombre puede comunicarse con Él. Muy bien, hermanos, pero la oración es un privilegio que puede ser revocado. Muchas veces encontramos vidas de siervos de Dios sin éxito. Encontramos en la actualidad vida de cristianos también sin éxitos. Eso quiere decir que siervos de Dios fracasan en sus ministerios. Eso quiere decir que cristianos, miembros de iglesia, fracasan como miembros de iglesia. ¿Y por qué Dios revoca la oración en nuestras vidas? Por el pecado que muchas veces no estamos confesando a Dios. Entonces, yo quiero que usted me acompañe y veamos una ilustración en el Antiguo Testamento. En Primera de Samuel, en el capítulo 28, Saúl, vamos a ver de Saúl. Primera de Samuel, en el capítulo 28, versículos del 3 al 6. Aquí quiero que usted note algo en esta cita. Dice, hermanos, voy a leerles. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Versículo 6 dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Atienda el versículo 6 una vez más. Dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces yo quiero que usted me acompañe con esta experiencia en la vida de Saúl para poder tener un respaldo bíblico de por qué el Señor revoca el privilegio de la oración en la vida de sus hijos. ¿Ah? Qué privilegio tan grande hemos visto es la oración, pero muchas veces la oración es revocada por Dios. Y si usted atiende un poco la historia de Samuel, Samuel fue el profeta que guió al pueblo de Dios y lo entregó en manos del rey Saúl. Samuel fue un buen profeta, pero tuvo que irse a la presencia de Dios. Y a Saúl se le encomendó la dirección del pueblo de Israel. Pero Saúl estaba pecando, estaba viviendo en contra de la voluntad de Dios.
Recordemos que Saúl estaba viviendo en rebeldía. ¿Qué es lo que estaba haciendo Saúl en contra de Dios? Estaba persiguiendo para darle muerte al ungido de Jehová, a David. Y ese es el pecado de Saúl, la rebeldía. Y no solamente con David, sino a los mandatos de Dios. Él fue desobediente. Y esa es la causa por la cual, dice el versículo 6, Dios no le respondió ni por sueños, no le respondió ni por Urim, ni por medio del profeta. Entonces, aprendamos esta lección. Dios puede revocar este privilegio de orar en algunos siervos de Dios, en algunos miembros de iglesia. ¿Por qué? Porque simplemente vivimos en rebeldía a Dios. Podemos arrodillarnos, podemos golpearnos el pecho orando, podemos expresarnos con frases muy halagadoras hacia Dios, pero esas oraciones expresadas no van a traspasar el techo del edificio, de su templo o del lugar donde usted se encuentre. Es por eso que usted a veces no entiende el por qué Dios no nos contesta, y es simplemente ver que no estamos viviendo correctamente delante de Dios. Saúl no se arrepintió de esto, tampoco se preocupó por qué Dios no le contestaba, por qué Dios le había revocado este privilegio, sino Saúl aumenta mucho más la gravedad de su pecado. Y miren qué dice en el versículo 7. Dice: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Pregunto a ustedes, ¿será correcto que un siervo de Dios, teniendo el privilegio de ser un rey que dirige a una nación y que debe respetar a su Dios, tenga que darle la espalda a Dios y recurrir a una mujer que tenía este trabajo de adivinación, una mujer que estaba siendo usada por Satanás? ¿Será correcto que un siervo de Dios tenga que llegar a ese extremo? Entonces yo quiero que usted medite, piense en este momento. La oración y el poder. ¿Por qué nuestra oración no tiene el poder para poder tener un ministerio eficaz o un evangelismo eficaz? Es simplemente porque algo está sucediendo. No estamos viviendo en obediencia a Dios. Otro ejemplo quiero ponerles también en este momento. En el libro de los Salmos, en el capítulo 51, usted note esto, en el libro de los Salmos, usted note esto que dice en el libro de los Salmos, el rey David. ¿Qué pasó con el rey David? El rey David eleva su plegaria a Dios, pero él está reconociendo, ¿verdad?, a Dios algunas cosas que él había perdido, algo que él ya no sentía de pronto, y él clamaba a Dios y le pedía: Señor, vuélveme el gozo de mi salvación. Dios quitó su espíritu de la vida de Saúl. Y David, por su pecado, había perdido. Dios había quitado dentro de su corazón ese gozo de su salvación, por el cual el salmista David pedía ayuda. Estaba pidiendo que se le devuelva para sentirse bien. Entonces, David
tuvo un gran pecado, que fue el pecado del adulterio. Él pecó y Dios estaba castigándole por su pecado. Pero quiero que note esto. Por más que él oraba a su Dios, el castigo llegó para David, como llegó el castigo para Saúl, cuando tuvo que tener esta muerte que no quisiera para nadie, ¿verdad? Tener que buscar su propia muerte, perder su trono, perder su hijo. Saúl perdió todo eso. Y David, por su pecado, por más que él ayunó y se bañó en cilicio y en ceniza, la Biblia dice, hermanos, que Dios tuvo que hacerle pagar el precio de su pecado. Y le cobró en una forma tan, pero tan triste, ¿verdad?, para la vida de un siervo de Dios. Perdió su familia, perdió su hogar. ¿Es que acaso David no oraba a Dios? Sí, oraba a Dios. Pero Dios no estaba contestando hasta que él no aprendiera a sentir la mano de Dios. De tal manera que termina la plegaria de David pidiendo ayuda a Dios. Esos son los motivos, hermanos, en la vida de estos dos siervos de Dios, por el cual Dios les revoca el privilegio de la oración. Perdieron ellos comunicación con Dios. Entonces, he aquí, hermanos, qué interesante es hacer notar esto. Ahora quiero mostrarles también que en la vida de los cristianos, miembros de iglesia, sin ser ministros de Dios, también puede estar sucediendo lo mismo. Miembros de iglesia pueden estar viviendo una vida equivocada, pueden estar teniendo pecados no confesados, y por más que oren y oren y oren, se darán cuenta de que Dios no contesta sus oraciones. Y no contesta por el simple hecho que Dios les ha revocado este privilegio de orar. Quiero mostrarles, hermanos, un cuadro de la oración. Dios Dios nos habla a nosotros los creyentes por medio del estudio de su palabra, que es la Biblia. ¿Sí? Dios nos habla a nosotros por medio del estudio de su palabra, que es la Biblia. Y luego nosotros le hablamos a Dios por medio de la oración. Miren cómo es la comunicación. Aprendamos esto acerca de la oración y el poder. ¿Cuándo la oración llega a tener poder en nuestros ministerios o en nuestras vidas? Cuando nosotros partimos o iniciamos de la fuente del poder. Y la fuente del poder es Dios. Entonces, para encontrar el poder, tenemos que dar el primer paso. Y el primer paso es tener un estudio consciente
de la palabra de Dios. Ese es el primer paso. Escuche esto. Para tener el poder en nuestra oración, necesitamos primero ir a la fuente, y la fuente es Dios. Es la fuente del poder. Entonces, lo encontramos el poder mediante el estudio, a través de su palabra, porque Dios nos habla a nosotros por medio de su palabra, que es la Biblia, ¿sí? ¿Me dejo entender? Ahora, nosotros somos los receptores de la palabra de Dios, escuchamos la voz de Dios por medio de su palabra. Luego nosotros los creyentes, teniendo ya el estudio, el conocimiento de su palabra, conociendo cuál es la voluntad de Dios, conociendo cómo es que Dios quiere que tenemos que vivir, cuáles son las reglas, cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos, entonces es ahí cuando ya tenemos algo del poder de Dios. Miren, todo esto implica obediencia. ¿Qué sucede en algunos cristianos? Algunos cristianos saltan esta parte importante en la relación con Dios, obvian en sus vidas esta parte importante, quiere decir, dejan de tener comunión con Dios. Pero sin embargo, el creyente está orando, el ministro está orando a Dios, pero hay algo que se ha interrumpido en esta comunión, y es la comunicación de Dios con el creyente. Por eso el creyente o el siervo de Dios, por más que ore y ore y ore, a veces no es contestada su oración, porque simplemente está dejando a un lado la palabra de Dios. Y por eso a veces caemos en pecado. Nuestro pecado consiste muchas veces en alejarnos de la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está en su palabra. Ahora bien, tenemos ahora esta buena relación con Dios, tenemos esta buena comunicación con Dios. Ahora entonces, con todo esto, hermanos, nosotros nos comunicamos con Dios. Y usted puede ver aquí este cuadro, esta es la comunión plena, para poder tener una oración con poder. ¿Me entienden, hermanos? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Para tener poder en nuestra oración necesitamos estar bien con la fuente del poder, que es Dios. Espero que usted me haya entendido, hermano, este esquema, y espero que usted anote esto porque es importante. Mientras usted anote eso, yo quiero invitarle ahora sí a decir quiero decirles algunas cosas en cuanto a la oración, ¿no? La oración, hermanos, no es algo que nos preguntamos si debemos o no debemos de orar. La oración es un mandamiento que todos los cristianos debemos de orar. Y no hacer vanas repeticiones de palabras, sino debemos orar según estamos sintiendo en lo más profundo de nuestro corazón. Debemos expresar nuestro reconocimiento a Dios, glorificarle a Dios, debemos expresarle a Dios lo que necesitamos, debemos expresarle a Dios también a lo que sentimos por dentro, que son nuestros pecados que muchos no conocen. Entonces cada día debemos confesarle a Dios nuestros pecados para mantener este canal limpio y poder tener una buena relación con Dios. Ahora sí, hermanos, les invito a abrir en sus Biblias en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 42, que dice así, hermanos: la primera iglesia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire, hermanos, yo estoy tomando como ilustración el ejemplo de la primera iglesia de Jerusalén. Para mí es el modelo de iglesia que quisiera tener en estos tiempos. Y espero que sea también para usted, hermano, que está estudiando, que desde un inicio usted pueda formarse mirando el ejemplo bíblico. Porque ejemplos hay muchos para mirar, ¿verdad? Usted puede visitar una iglesia, puede visitar otra iglesia, aún puede tener el mismo nombre que su iglesia, en fin, pero cada persona es dirigida por Dios y debe dedicarse
exclusivamente a cumplir lo que su palabra dice. Entonces es aquí cuando yo miro con mucha atención y veo las características de esta iglesia, que son características, hermanos, envidiables en un sentido sano, ¿verdad? Características que solamente voy a tomar una que concierne a nuestro estudio. Y esa característica de esta primera iglesia que tuvo un gran éxito es que esta iglesia perseveraba, dice, en las oraciones. Era una iglesia que se congregaba para orar, para presentar sus necesidades a Dios, para expresarle su agradecimiento a Dios. Entonces, hermanos, qué bonito es tener una iglesia que sea una iglesia que ore a Dios. Y si usted mira atentamente aquí, que no lo voy a leer todo, pero si usted lo mira después, note que la Biblia dice que cada día ellos perseveraban en lo mismo. Hoy a veces podemos soportar mucho esfuerzo, una hora estar en el desarrollo de un culto, en un servicio en nuestra iglesia. Pero yo quiero que usted note aquí cómo esta iglesia oraba. Y no solamente creo que oraba una hora, me imagino que oraban, no sé, puede ser más. Pero yo digo que puede ser más por el hecho de que ellos mostraron cómo Dios había bendecido su iglesia. Entonces, qué bueno es tener una iglesia que persevere en las oraciones. Perseverar significa, hermanos, continuar, significa permanecer, insistir y ser constante. No desmayar, como habíamos leído en el primer versículo de la lección de esta mañana. Habíamos leído el Evangelio según San Lucas capítulo 18, el versículo 1, que decía que deberíamos de orar sin desmayar, deberíamos orar siempre. Y así, hermanos, vemos que esta iglesia obediente a la palabra de Dios, porque ellos eran obedientes a la palabra de Dios, entonces ellos estaban cumpliendo de orar a Dios con toda perseverancia. Las dificultades eran enormes, las desventajas en relación a nuestras iglesias hoy en día es enorme, pero aún así fue una iglesia con éxito y una iglesia modelo para todas las iglesias. Hermanos, entonces la oración y el poder es algo muy importante para nuestro evangelismo como iglesia o nuestro evangelismo de cada cristiano. Que Dios les bendiga, estimados hermanos.